Bien, gente. Bueno, hoy el tema de conversación es vida con objetivos o sin objetivos. Y este tema o esta charla es una charla que la debía desde hace tiempo, porque muchas veces en los posts de Facebook, bueno, desde hace mucho tiempo, aparecen recomendaciones relativas a tener objetivos, planificar, ser organizado, tener foco, fijar un objetivo y cumplirlo, fijar muchos objetivos y cumplirlos, como una gran recomendación. Y eso es lógico, ¿no? Es más, en la mayoría de los cursos de management o de gestión o de administración o incluso de desarrollo personal o de emprendedores, se habla de esto. Tienes que tener objetivos, un propósito, etc. Pero después otros posts dicen otra cosa y dicen abandona los objetivos, concéntrate en el presente, no planifiques. Y bueno, hay gente que me dice, ¿en qué quedamos? O sea, ¿cómo es la cosa? No es coherente, me dicen. Y tienen razón, no es coherente, pero sí es coherente. Tiene total coherencia. Lo que pasa es que tendemos a pensar de una manera lineal. Y el tema es que el desarrollo personal no es lineal. Entonces, empecemos de a poco. Como siempre lo destacamos y lo hemos descrito muchas veces, hay tres grandes etapas en el desarrollo de una persona. La primera etapa es una etapa de un poco de caos, inconsciencia y una persona casi totalmente automática, una persona que funciona a partir de los estímulos externos, que no tiene propósito propio, ni objetivos, ni nada. Es una persona de bajo nivel de conciencia y son esas típicas personas a las cuales les decimos, o la familia o sus allegados le dicen tenés que sentar cabeza, fijar objetivos, ponerte metas, crecer, poner un negocio, estudiar algo, hacer algo. ¿Está bien? Son las personas de la etapa 1. Para las personas de la etapa 1, que son mayoría en el mundo, obviamente les va la recomendación de vivir con objetivos. O sea, deja de vivir así, sin ningún objetivo, sin propósito, perdido en la vida. Ponete objetivos. Bueno, esa es una recomendación válida para esa gente. Si cumple esa recomendación, va a pasar a la segunda etapa. La segunda etapa de desarrollo es una etapa en la cual la persona empieza a fijarse y a lograr objetivos, al principio simples y cada vez más complejos, y cada vez los logra mejor, y ahora vamos a ver cómo se va dando ese desarrollo. Ya lo hemos visto esto, pero vale la pena recordarlo porque se me genera bastante trabajo en responder a veces a los posts que hay gente que me dice que no encajan. Y la respuesta es siempre la misma, o sea, los posts o las recomendaciones son adecuadas para el público. Dependen para un público, no para todo el público. Por ejemplo, si uno le da una recomendación a un niño, le va a decir que estudie la escala del 2 y del 3, no, la tabla, no la escala. La escala es musical. A un niño las recomendaciones van a ser ciertas recomendaciones, pero para un adulto o un estudiante universitario las recomendaciones van a ser otras. Y si uno publica esas recomendaciones van a decir, pero son totalmente distintas. Sí, son distintas porque están dirigidas a distinto tipo de personas. No se puede hacer una... Hay algunas recomendaciones que pueden ser para todo el mundo. ¿Está bien? Como por ejemplo actuar de manera ética. Puede ser, pero hay otras que no, que dependen de la etapa. Entonces, el ser humano pasa en su desarrollo por tres etapas. En la primera vive sin objetivos, perdido. O sea, está sin objetivos porque no tiene capacidad de fijar objetivos, no los puede fijar, no los puede hacer, no tiene voluntad, no pone objetivos o si los pone después no los puede cumplir. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa tenemos a la persona más típica, profesional, negociante, emprendedor, político. Es una persona que sí se fija objetivos y los cumple. Y hay subetapas, ahí hay grados. Hay personas que cumplen
pocos objetivos y sencillos, y otras personas cumplen objetivos tremendos, gigantescos. Pero esa es la etapa 2. La persona cumpliendo objetivos, y cada vez más, y muchos objetivos, con muchos deseos, muchas ambiciones, cosas que quiere lograr. Pero después llega una tercera etapa, que es una etapa en la cual la persona ya cumplió muchos objetivos, ya aprendió, ya sabe cómo se hacen, y ahora dice: yo quiero simplificar mi vida. Está bien, ya tuve negocios, tuve empresa, fui gerente, fui dueño, fui a la guerra, volví, no sé, hice todo. Ahora quiero simplificar y vivir en paz. Y esa es la etapa 3. Y la etapa 3 es otra vez sin objetivos, porque eso es vivir en paz. Yo no puedo vivir en paz si estoy metido en 1000 proyectos. Vivir en paz requiere vivir sin objetivos. Igual que en la primera etapa, pero con una gran diferencia. En la primera etapa yo no sabía lograr objetivos, no tenía control sobre mi mente, no tenía control sobre mis deseos, no podía lograr objetivos, no tenía capacidad. En la tercera etapa tengo toda la capacidad para hacerlo. Tengo control sobre mi mente, puedo hacer lo que quiera, pero simplemente no lo hago. No lo hago ya no porque no puedo, sino porque no quiero. Entonces todo este viaje se trata de ir de una situación a otra que son parecidas. Solo que en la primera no tenemos objetivos porque no podemos. Y en la última no tenemos objetivos porque no queremos. O sea, por una decisión propia, libre, consciente, de vivir de manera más sencilla, sin complicaciones, sin bancos, sin tarjeta de crédito, sin préstamos, sin negocios, sin empleados, sin grandes, no sé, fábricas a nuestro cargo, sino simplemente de manera, digamos, como vive un sabio, o sea, como vive una persona iluminada, que vive con lo mínimo. Vive con lo mínimo, lo único que hace es las funciones básicas de un ser humano: comer, dormir, cuando tiene sueño duerme, cuando tiene hambre come. Una vez a un sabio taoísta le preguntaron: ¿y usted qué? Su vida, ¿qué tiene de especial? ¿Cómo es su vida? Debe ser una vida fantástica, de iluminado. Y el tipo le dice: no tiene nada de fantástico. La única diferencia de mi vida con la gente común es que yo cuando tengo sueño duermo, cuando tengo hambre como, cuando tengo ganas de sentarme me siento, y cuando tengo ganas de pararme me paro. Y entonces el que le hizo la pregunta dice: nosotros también hacemos lo mismo, y que no somos iluminados. No, ustedes no hacen lo mismo. Dice: ustedes no comen cuando tienen hambre, comen cuando les dice la sociedad, comen lo que les dice la sociedad, comen a la hora que el trabajo se los permite, que el proyecto se los permite, que la familia se los permite, que el mundo se los permite. Duermen a la hora que el mundo se los permite, que el horario se los permite, que el despertador se los permite, que la empresa se los permite, que el jefe se los permite, que la esposa se los permite, que los hijos te lo permiten. Y así con todo. Yo no. Lo que dice el iluminado: yo estoy totalmente alineado a la naturaleza. Estoy como una planta. Yo, si el cuerpo me dice a dormir, voy a dormir. Si me dice a comer, voy a comer. Si me dice ir a caminar, voy a caminar. ¿Y qué me va a decir? No lo sé, porque soy libre. O sea, no tengo nada predeterminado. No tengo agendas, no tengo relojes, no tengo planes, no tengo tiempo. Estoy fuera del tiempo. No es que no entiendo el tiempo. Sí lo entiendo, pero estoy fuera. Ya el tiempo no me aplica. No me interesa, vivo con los ciclos de la vida, con el sol, con la luna. Vivo de manera totalmente natural. O sea, como uno podría decir: pero eso es lo más básico que hay. Sí, y eso es lo mejor. Eso es lo más básico y eso es lo mejor. De eso venimos y a eso vamos. La gran diferencia es que el hombre en sus inicios vivía de manera natural, pero la aparición de la sociedad, de las organizaciones, de los países, de las culturas, de las tribus, hizo que el hombre se empiece a organizar y que salga de la vida natural. Y eso es, bueno, creo que lo hemos dicho muchas veces, es lo que en la Biblia se representa como la salida del paraíso. O sea, el hombre vivía en perfecto estado natural, en sintonía con la naturaleza, y un día le dijeron: no, tenés que vestirte, tenés que salir a cazar, a trabajar,
tenés que arar la tierra, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, vivir trabajando. Y salió de un estado de naturaleza totalmente libre y entró en un estado de sociedad con normas, con reglas, con política, con reyes, con conquistadores, con guerra, con competencia. Y ahí se arruinó todo. Y el hombre entra en la etapa 2. Ahí, fíjense que las 3 etapas que pueden aplicar a una persona también aplican a la humanidad entera, porque de hecho la humanidad está compuesta de personas, o sea que toda la humanidad va evolucionando desde un estado muy inocente, muy simple, de no tener objetivos y no progresar económicamente, tecnológicamente, a un estado de muchos objetivos y mucho progreso, como puede ser Japón, China, Alemania, Estados Unidos, por ejemplo. Tal vez países que están en primera etapa, podría ser Argentina o países de África, países que todavía no arrancaron, o sea, no tienen un plan, no tienen objetivos claros. En Latinoamérica hay varios países que están ahí en esa situación, etapa 1. Después los países pasan a la etapa 2, que es la etapa del desarrollo económico, tecnológico, cultural. Países de Europa, países de Estados Unidos, Japón, que son el llamado primer mundo. Y después viene la etapa 3, que yo no creo que haya ningún país en etapa 3 todavía, pero algunos se acercan un poco más. Países que están en regímenes más, que están volviendo el capitalismo un poco más al socialismo, mezclándolos, sin creer que el socialismo es superior al capitalismo. Ninguno es superior a nada. En un estado perfecto no hay un método, no hay una técnica, no hay una ideología, hay simplemente hacer lo correcto. La ética, la paz, la colaboración, o sea, un país perfecto sería ya un país de etapa 3, simplificado, con mínima tecnología, con mínima complejidad, con mínimos trámites, con mínimas obligaciones. Probablemente, esto es algo que nunca se ha hecho un estudio serio, pero probablemente si del mundo se elimina todo lo que es gastos y esfuerzos y trabajo y recursos dedicados a la tecnología, a los viajes espaciales, a la guerra, a las armas, a la seguridad, tecnología de seguridad. Fíjense que toda la tecnología de seguridad está prácticamente dedicada a defenderse de los delincuentes, de los hackers o de personas que quieren destruir las cosas. Si esas personas no existieran, que eso es en etapa 3, o sea, el mundo es consciente, entonces no existe la no ética, no hay más, entonces no hacen falta ni los gastos en seguridad, ni en policía, ni en medicina, o en medicina los gastos bajarían al 1 por 1000. No haría falta gastos en gobiernos, gastos en diplomacia, gastos en armas, tanques, cohetes, misiles, bombas atómicas, gastos que son infinitos. O sea, si todo eso no hiciera falta, yo estimo que el ser humano viviría sin trabajar, prácticamente. O sea, con lo que hoy se produce casi de manera automática, con un esfuerzo mínimo, el mundo viviría, todo el mundo podría vivir. O sea, con todos los ingresos que se generarían, no haría falta que prácticamente nadie trabaje, solamente que algunos tal vez dirijan unas fábricas totalmente automatizadas. Prácticamente no haría falta esfuerzo, y eso es lo que la idea del paraíso. O sea, que se puede ir a un paraíso. No vamos porque el ser humano está loco, o sea, estamos totalmente fuera de control, haciendo ridiculeces y derrochando, porque eso es derrochar. O sea, un país que gasta millones de dólares en aviones de guerra, dice, ¿por qué estás comprando eso? Y por si vamos a una guerra, pero si nos ponemos de acuerdo que no haya guerra, no lo gastás vos, no lo gasta el otro, no lo gasta nadie. Y todo eso se gasta en educación, en entretenimiento, lo que quieras, en cosas lindas. Bueno, eso va a pasar, pero eso es la etapa 3. Todavía no hay países en la etapa 3. Puede ser algunos que se acerquen más, tal vez países nórdicos, creo que deben ser los más avanzados del planeta. Supongo que porque hace mucho frío, entonces están obligados a pensar un poco más, a ver cómo se organizan, porque si no se mueren, porque es demasiado difícil vivir ahí. Denme un segundo que voy a tomar un trago de té, que lo estoy mirando y no puedo tomar.
Avísenme si hay alguna pregunta. Yo le hablo acá hablo al celular para que se oiga bien, pero no los miro a ustedes. Pero háblenme o comenten. Ahí se conectó Miguel. Yo tengo una pregunta. Bien, bueno, acá hay una pregunta de Adrián. Adrián va a hacer una pregunta. Si una persona... Yo estaba, la otra vez estaba viendo temas de permacultura y estaba pensando, ¿qué hace una persona cuando eleva en conciencia? ¿Empieza a vivir en comunidad? No sé, es esa pregunta, si empieza a vivir en comunidad, todos colaborando, todos ayudando, o seguimos en las ciudades así. A ver, entiendo que una persona totalmente consciente, para él la comunidad es el planeta. O sea, no hay nadie que no sea comunidad. En cuanto a la organización económica, sí, entiendo que apuntaría a una organización hiper simple, totalmente sustentable, cero tecnología, nada que destruya ni ensucie, nada de petróleo, nada de minería, nada. Todo lo ultra simple. Probablemente en una sociedad muy avanzada viviríamos en cabañas, no sé, en una cosa. Lo cual es muy gracioso, ¿no? Porque fíjense que hay personas que son ultramillonarias que viven, no sé, en Nueva York, en un piso 40 o en Dubái, en el piso 300, con vista a la nada, a las nubes, con una fortuna increíble, trabajando y todo el día en reuniones y incómodo y viajando en avión, en auto, helicóptero. Y cuando esa persona se toma unas vacaciones, se va a Hawái, a una cabaña. O se va a la Polinesia a vivir en una cabaña con techo de paja. Y vos decís, qué barro, qué placer, dice el tipo. ¿Y por qué no vivís así? Ahora, O sea, en el medio, no importa, pero está con el agua, dejo el celular, tiro la computadora, no quiero televisión. Y si eso es lo que más te gusta y eso es lo que haces cuando te vas de vacaciones, ¿por qué no lo haces toda la vida? Y no, porque todavía está enfermo de ego, entonces necesita seguir compitiendo, tengo que volver a competir, porque si vengo acá siento que nadie me conoce, que nadie me felicita, que no soy famoso, no salgo en el diario, no me puedo lucir porque estoy solo. Entonces ahí la persona se le arruina el paraíso, pero se le arruina por su ego, no se le arruina porque se tenga que arruinar. Entonces una vida sin ego es una vida totalmente simple y fácil, mucho más fácil que la actual. De hecho, casi toda la tecnología que hoy tenemos no hace falta, es totalmente innecesaria. Me imagino a una sociedad muy avanzada con, no sé, instrumentos musicales otra vez acústicos, bien naturales, sencillos, sin televisión, sin radio, sin nada raro, sin nada que no sea hablar con otra persona. O sea, eso ya está, eso es todo. Nada artificial, nada que desconecte de la naturaleza, que nos desconecte de otras personas, sin necesidad de viajar. Alguien dirá, pero viajar es lo mejor que hay. Bueno, sí, etapa 2. En la etapa 3 ya viajó, ya está, ya la gastó. Ya dice, ya fui a todo el mundo, estoy igual. Y alguien de etapa 2 le dice, no, ¿cómo todo igual? El mundo es todo diferente, ¿no? Diferente de afuera. ¿Sí? La ropa es diferente, la arquitectura es diferente, pero los problemas existenciales, esenciales de la gente, y los sentimientos, las necesidades, los problemas de relación, todo lo que pasa en todo el mundo es todo igual, es exactamente igual. Pero bueno, si uno se deja llevar por la cáscara, quiere conocer todo el mundo, porque la cáscara es distinta. Pero si uno mira la esencia, no necesita conocer todo el mundo, porque la esencia en todo el mundo es igual. Entonces, no estoy acá en la esquina, es lo mismo que estar en China o Japón, es lo mismo. Por supuesto, alguien de etapa 2 va a decir que no, porque la ropa es distinta, porque la música es distinta, porque la comida es distinta, pero eso es todo cáscara, no es esencia. Bien, la gente online, ¿alguna pregunta? No vi todavía ningún comentario. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, el tema de hoy es vivir con objetivo o sin objetivo, que es algo que siempre me preguntan porque a veces recomendamos una cosa, a veces recomendamos la otra. Bueno, para alguien de etapa 1, obviamente la recomendación es ponete las pilas
y pasá a etapa 2. Entonces tenés que vivir con objetivos, con esfuerzo, con trabajo, con proyectos, y eso lo que va a generar es que te va a desarrollar la conciencia. Te va a obligar a forzarte y eso te va a llevar a despertar un mayor poder consciente y a dominar tu mente. Y de esa manera poder pasar de ser un vago, un abandonado o una persona perdida a una persona con objetivos claros y que los puede cumplir. Eso significa que incrementó su poder mental. Ese es el primer sacrificio. Pasar de no poder controlar mi mente a controlarla. Pero después viene el segundo sacrificio, que es el de entrega, no es el de construir. Es el sacrificio de, bueno, ya sé armar objetivos, ya sé conseguir riqueza, sé lograr lo que quiera, pero tengo que abandonarlo. Y ahí el sacrificio es abandonarlo. O sea, un sacrificio que podríamos decir opuesto, muy diferente, pero es otro sacrificio también. Hay personas que se les complica el primer sacrificio, o sea, pasar de no hacer nada a tener objetivos y proyectos, y a otras personas se le complica el segundo sacrificio, que es tener 1000 proyectos, 1000 empresas y regalar todo, y chao, o venderlo y simplificar tu vida, y ceder la gestión de todo eso a personas de etapa 2, que necesitan ese ejercicio. Pero bueno, es un sacrificio, porque hay personas que están muy apegadas a todo lo que han creado, entonces están en etapa 2, se les complica pasar a etapa 3. Entonces, para las personas que están en etapa 2, la recomendación no es más objetivos, la recomendación es abandonar todo. Y justamente es la recomendación que no quiere escuchar. Fíjense, es interesante, ¿no? Porque a los de etapa 1 se les dice, ponete las pilas, anda a poner una empresa, y esa no la quieren escuchar, porque están en la vagancia, o en la nada, o en la adicción, o en, no sé, o en la confusión mental. Lo último que quieren es que le digan eso. Y a los otros, que están subidos a la rueda del mundo, de crear empresas y riqueza, lo último que quieren escuchar es que le digan que tienen que abandonar todo eso. De hecho, en la Biblia hay un pasaje así, que lo hemos comentado seguramente. Hay un hombre muy, muy bueno, muy ético, muy capaz, que tenía empresas y mucha riqueza, se le acerca a Jesús y le dice, bueno, yo quiero seguir mejorando, pero yo hago todo, me estoy esforzando, hago todo, ayudo, estoy haciendo todo. ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús le dice, bueno, ahora te toca la etapa 2, de 2 a 3, tenés que abandonar todo. Eso es lo que tenés que hacer. Y ahí el tipo dijo, bueno, eso es lo único que me podías pedir que no puedo hacer. Bueno, claro, y es que eso es lo que tenés que hacer, obviamente. Si te dijera poner una empresa, es fácil. Si te dijera donar un poco de dinero, eso para vos es fácil. Ahora, lo que es difícil para el de etapa 1 es armar una empresa. Para lo que es difícil para el de etapa 2 es desarmar la empresa. Eso es lo que le cuesta, porque está pegado a la empresa. ¿Ven? Es interesantísimo, ¿no? O sea, esto es como que pasar de etapa 1 a 2 es como subir una montaña. Y uno dice, ya subí a la montaña, ya hice todo. No, ahora tenés que saltar. Y eso ahí es donde muchos dicen, no, pero yo no puedo saltar, no me animo. Bueno, entonces quédate en la punta de la montaña. Pero vos tenés que volver abajo ahora. Y no podés bajar, no podés ir para atrás de a poquito, tenés que saltar. O tenés que dar algunos saltos, o sea, no podés ir deshaciendo todo de a poquito. Por lo tanto, el primer salto o el primer sacrificio es un sacrificio paso a paso. Pero el segundo sacrificio es más un sacrificio de un solo paso. Es un sacrificio de dejar, de abandonar, de aflojar. Y fíjense que hay mucha gente que dice, dejar llevar, fluir. Otra palabra dicen. Dejar llevar o abandonar o despegarte. Bueno, ese tipo de mensajes. Esos tipos de mensajes son para alguien de etapa 2, no para alguien de etapa 1. ¿Está bien? Si alguien de etapa 1 le dice, no, dejate llevar, abandonate, ya estás abandonado, no necesitas nada. O sea, no es un mensaje para esa gente y esa confusión se produce. O sea, hay mucha gente que está en etapa 1 y que dice, no, vos tenés que dejarte llevar así como yo. No es así. Hay que dejarse llevar, pero después de haber hecho todo, no antes.
No, que no hiciste nada y ya me voy a la cama. ¿Cómo es eso? O sea, no hiciste nada y ya querés descansar. No. El desarrollo es hacer todo, aprender todo, abandonar todo y quedarte solo con la conciencia que eso genera. El conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la comprensión y nada más. Y volver a lo simple, pero con total comprensión. O sea, esa es ahí me dice Karina, soltar, gracias Karina. Esa palabra usan, hay que soltar, hay que soltar. Y yo digo, ¿pero qué soltar qué? ¿Qué hiciste en la vida? No, nada, tengo que soltar. ¿Soltar qué? Si no tenés nada. Hacé algo primero para soltar. Primero, no sé, crear una familia, educar hijos, armate una empresa, crear riqueza y después soltarla. Eso sí tiene mérito. Ahora, si no tenés ni un centavo, querés soltar, ¿qué vas a soltar? Eso es fácil y eso no tiene mérito. Pero fíjense que son solo 3 etapas que tienen un desarrollo curvo, o sea, es como una U. La primera etapa se parece a la última y la del medio no se parece a ninguna de las dos. Y solo eso ya genera una confusión radical, porque los de etapa 1 creen estar en etapa 3 o quieren dárselas de estar en etapa 3 porque no hacen nada, porque no están metidos en la economía, porque no son materialistas, porque en realidad no son materialistas porque no pueden, no porque no quieren. ¿Está bien? Son materialistas, son personas que no tienen nada, pero como no tienen la capacidad de generar riqueza, han encontrado un mecanismo mental de negación para sentirse relativamente cómodos, porque dicen, claro, yo no he hecho nada en la vida, pero por lo menos no soy un corrupto empresario. ¿Está bien? Encontraste una excusa para explicar por qué vos sos mejor que el que hizo una empresa, y no sos mejor. La realidad es esa. Sos solo mejor de alguien que creó mucha riqueza si estás en etapa 3, pero no en etapa 1. O sea, si ya creaste riqueza vos también y te animaste a abandonarla. Esa es la verdadera persona, digamos, pobre según los libros, las escrituras espirituales. Ese es el verdadero, es un pobre voluntario, no es un pobre obligado. No es un pobre que anda llorando por todos lados porque no tiene nada. No, el pobre, digamos, enaltecido por la Biblia y por otros libros espirituales, es el pobre de etapa 3, no el pobre de etapa 1. El pobre de etapa 1 es una persona que todavía ni empezó. Es una persona que no es capaz, que no tiene conocimientos, no puede construir nada, no puede hacer negocios, no puede liderar, no puede influir a otras personas, no puede construir, no puede gestionar, no tiene conocimientos técnicos, tampoco habilidades de relación. Entonces está ahí en etapa 1, todavía no empezó su desarrollo, no está ni mal ni bien, es una etapa. Es como un chico que está en primer grado y todavía no sabe leer. Uy, qué ignorante, ¿no? ¿Cómo ignorante? Es un chico de primer grado, no pasa nada. Ya va a pasar. Bueno, esto es lo mismo. Las personas de etapa 1 están en etapa 1. O sea, no es nada malo. Lo que sí es malo, no malo, pero digamos una confusión para la gente que está en etapa 1, es que se vayan a creer que están en etapa 3. Y que vayan a criticar a los que están en etapa 2 porque están en la competencia. Y yo soy mejor que ellos porque no estoy en la competencia. El problema, no estás en la competencia porque no te dejan entrar a los de etapa 1. Ese es el problema. No es que no estás por voluntad propia. No podés entrar porque no llegás. ¿Está bien? Podríamos hacer una analogía con el tenis. Acá que está Virginia, que le gusta el tenis. Es como que alguien, imaginen que está mirando a Federer jugando al tenis y dice, ay no, yo no juego porque mucho esfuerzo, mirá, son tontos, son ignorantes, pobres. Yo por eso acá tranquilo, tomando un trago. Yo soy más inteligente que ellos porque yo estoy acá en la vagancia. Bueno, si una persona que hace eso es un profesor de tenis que ya se jubiló, jugó, hizo todo, sabe exactamente lo que es jugar al tenis y el esfuerzo que eso requiere, y ya lo hizo, lo intentó y lo abandonó, bueno, entonces tiene derecho a hacer más que tiene derecho, tiene sentido su comentario. Porque le dice, yo lo hice y ahora opté por algo más tranquilo, pero ya lo hice. El problema es que hay personas que
hacen ese comentario sin haber hecho nada. Y están en una situación psicológica complicada, porque están en una situación de etapa 1, creyéndose en etapa 3, con lo cual no van a avanzar nunca. O sea, son personas que no empezaron el desarrollo espiritual y creen que ya terminaron, como que están mejor que los que están en el mundo material matándose por generar dinero o obtener cargos políticos, etc. Lamentablemente no es así. Tienen que pasar por esa etapa. Tiene que pasar. Así funciona. Bien. ¿Algún comentario, gente online? ¿Se oye bien? ¿Me confirman eso, si se oye bien? Bueno, confírmenme en cuanto puedan, y si hay alguna pregunta, algo, adelante. Volvemos a las 3 etapas. O sea, de estas 3 etapas podemos hablar años. Es más, fíjense que en los posts de Facebook debo haber puesto ya creo que 300 posts que se refieren a nivel de conciencia bajo, medio y alto. Y son distintos, pero siempre el bajo y el alto se parecen. Uno era, por ejemplo, conciencia baja sin objetivos. Conciencia media con objetivos, con muchos objetivos. Conciencia alta otra vez sin objetivos. Y como ese hay decenas de posts aplicados a distintos objetos, a distintas situaciones. Estoy pensando a ver si ahora me acuerdo uno, porque como me van viniendo a la mente y ahí los escribo, no es que los recuerdo todos de memoria de ninguna manera, ni me preocupo por hacerlo, pero estoy pensando, háganme acordar de algunos, si tienen acceso ahí a Facebook, podemos tomar alguno y desgranarlo, ¿está bien? O sea, también asociarlo a este mismo concepto, porque es todo el mismo concepto, ¿está bien? Hay algunos que son no hace y no hace de nuevo. Qué bueno, gracias. Acá Flor me hace acordar de uno. Conciencia baja, no hace nada. Conciencia media, hace mucho. Conciencia alta, otra vez, no hace nada. Pero el primero y el tercero muy distintos. O sea, el primero no hace nada porque no sabe. El tercero no hace nada porque decidió no hacer nada, pero sabe hacer. Sabe más que nadie. Pero decidió simplificar su vida. O simple, complejo y simple otra vez. O conciencia baja es dominado por el entorno. Pero acá no sé si se ve también la igualdad entre 1 y 3. La conciencia baja es totalmente dominado por el entorno. Pero la persona se siente libre. Esa es la igualdad. ¿Por qué? Porque la persona en la etapa 1 está totalmente dominada por el entorno, tan dominada que en su mente no hay conflicto. ¿Por qué? Porque ganó el entorno, ¿se entiende? O sea, es un autómata del entorno. Entonces la persona dice, yo soy libre. ¿Por qué? Porque no tengo dudas en mi mente. ¿Y por qué no tienes dudas? Porque estoy convencido de todo, sí, convencido de todo lo que te vendió el marketing, todo lo que te insertaron en la mente tus padres y la sociedad y la cultura, ¿se entiende? Pero él se siente libre porque no ve conflicto en su mente. En cambio, los de etapa 2 ya son en lucha interna, porque se empezó a despertar la conciencia, el ego está todavía, entonces ego y conciencia están en lucha. En la etapa 1 está el ego solo, no hay conciencia. O sea, el ego ganó. Entonces la persona dice, yo estoy perfecto, soy único, soy íntegro. Sí, hago todo mal, pero íntegramente, ¿está bien? Sin dudas. Si salgo a robar, salgo a robar. No tengo una duda de si todo lo que estoy haciendo está mal. No tengo un conflicto mental. El de etapa 2 ya entró en conflicto mental. Entonces, todavía sigue robando, pero dice, ¿estará bien? ¿No estará bien? Entonces empieza a robar mal. Le empieza a fallar las cosas. Ese es el de etapa 2. Entonces, el de etapa 2 ya no se siente libre. Dice, estoy conflictuado, va al psicólogo, tiene problemas. Y sin embargo, está mucho más avanzado que el de etapa 1. El de etapa 1 tal vez le dice, no, mirá el tarado ese, va al psicólogo. Yo, mirame a mí que estoy perfecto. Sí, perfecto, haciendo todo mal. Pero no tiene conciencia. Es solo ego. Entonces, se siente seguro de sí mismo. Seguro de sí mismo en el error. Ese es otro post.
Conciencia baja, seguro de sí mismo en el error. Conciencia media, inseguro. Conciencia alta, seguro de sí mismo, pero acertado. ¿Está bien? Seguro de sí mismo en el buen camino, en la ética, etc. Pero los dos están seguros de sí mismos, etapa 1 y 3. Por eso podrían discutir milenios. Uno de etapa 1 con uno de etapa 3. Y el de etapa 1 decirle al de etapa 3, ¿cuál es la diferencia? Yo me siento tan seguro de mí mismo como vos. Y alguien le dirá, sí, pero vos estás seguro de vos mismo en el error. ¿Y quién lo dice? Se puede demostrar porque en realidad las personas de etapa 1 viven en conflictos. Conflictos externos, no mentales. Todavía no tienen conflicto mental porque está en una negación total. Entonces la mente es como un baúl de basura, pero muy bien tapado. Entonces no larga olor, nada. Está totalmente tapado. Entonces el tipo dice, yo estoy fenómeno. Son esos que uno le dice, ¿fuiste al psicólogo alguna vez? No, yo no necesito nada. Ninguna persona en su sano juicio va a decir que no le viene bien ir a dialogar, a pensar, a reflexionar sobre su vida. Si alguien dice que no necesita nada de eso, tiene que ser un ultra iluminado o tiene que ser un tarado total. O sea, una etapa 1 nivel 0. O sea, etapa 1 en conciencia nula. Totalmente ego. O sea, los dos extremos. Los dos extremos se sienten muy seguros de sí mismos. Bien, Miguel puso una pregunta. ¿Puede ser que a una persona le lleve más de una vida pasar de etapa 1 a etapa 2? Por supuesto, puede llevar miles. Miles de etapa 1 a 2, miles de 2 a 3. Puede ser, o puede ser una, o puede ser 100. No, eso depende de la persona y del esfuerzo que haga. Por eso existe el libre albedrío. En general son muchas, porque arrancamos de la nada, o sea, arrancamos de conciencia nula prácticamente, y tenemos que desarrollar conciencia total. Y eso es como que un ladrillo se convierta en Miguel Ángel. ¿Cómo hacemos? O sea, que la roca que Miguel Ángel usaba para hacer estatuas se convierta en Miguel Ángel. Son milenios y milenios y milenios de desarrollo, y de hecho eso es lo que está pasando. O sea, todo se está convirtiendo en algo consciente. Las piedras, las plantas, los animales, los seres humanos, y todos están en distinta escala. Los seres humanos son los más avanzados dentro de la vida que hay en el planeta, son los que tienen mayor conciencia. Pero todos tienen conciencia. Los animales tienen conciencia, menos que el ser humano. Las plantas tienen conciencia, menos que los animales. Y las piedras tienen conciencia, menos que las plantas. Y hay un degradé. No hay un punto de corte. O sea, vieron que hay piedras que se parecen mucho a las plantas y que son plantas, como el coral, por ejemplo. Está en el punto medio entre piedra y planta. Y hay plantas que están entre planta y animal, como las plantas carnívoras, que se mueven y comen moscas. O sea, son casi animales, pero son plantas animales. O sea que hay un degradé continuo, no hay un corte. Y hay animales que son casi hombres, casi seres humanos, y seres humanos que son casi animales. O sea, hay ahí un degradé. ¿Está bien? No es que hay un salto mortal. El animal más avanzado, o sea, el simio más avanzado del planeta y el hombre más primitivo en una tribu perdida en el medio del África, a lo mejor se parecen bastante y viven juntos, no sé, son amigos. Eso está buenísimo, o sea, todos podemos ser amigos, pero quiere decir, pueden ser que estén a un nivel de conciencia similar. Y después el ser humano, obviamente, no está todo al mismo nivel de conciencia. O sea, seres humanos en el mundo hay desde nivel de conciencia casi reino animal hasta casi iluminado, o sea que es el nivel de conciencia máximo posible. Con respecto a la pregunta de Miguel, sí, puede ser muchas vidas para pasar de una etapa a la otra y a la última y terminar. Muchísimas, miles, las que tengan que ser. Ahora, acordemos que esas múltiples vidas, no sé si viene al caso, pero a veces porque hay algunos sabios taoístas que dicen que no hay reencarnación. Y otros dicen, bueno, pero si no hay reencarnación, ¿cómo es que hay muchas vidas? Porque en realidad ellos no lo llaman muchas vidas, es como que son muchos sueños.
dicen, o sea, como que es la misma persona, no son muchas vidas, es una vida. Es una sola vida con muchos sueños. Cada sueño es como una experiencia terrenal diferente y dentro de ese sueño hay otros sueños, o sea, hay distintos niveles de sueño. Nuestra vida actual ya es un nivel de sueño y cuando dormimos a la noche es como un sueño más profundo, nada más, pero estamos dentro del sueño. Por eso simplemente para aclarar que más que le lleve más de una vida, porque no es más de una vida, es una vida sola, porque lo que tiene vida es el alma es siempre la misma, lo que va cambiando es el cuerpo. Es como decir, me voy cambiando la ropa, pero yo soy siempre el mismo, la vida es una. Tengo distintas experiencias terrenales o sueños terrenales. Hernán hace una pregunta, dice, ¿uno tendría que fijarse objetivos de la etapa en la que está? Bueno, a ver, en la etapa 1 uno no se fija objetivos. Ese es el problema justamente. No solo no se los fija, sino que no puede fijárselos. Entonces, el camino de desarrollo de la etapa 1 es empezar a fijarse objetivos, aunque sea pequeños. Algo. No sé, trabajar, conseguir un empleo. Sería lo primero de una persona para... Fíjense que todo lo que se recomienda en la vida material, digamos que de alguna manera está contribuyendo al desarrollo espiritual, sin que lo sepamos. Por ejemplo, una madre le dice a su hijo vago, anda a conseguir un trabajo. Y dice, ¿qué tiene que ver eso con el desarrollo espiritual? El chico le dice, yo tengo que ir a meditar, yo tengo que ir a la iglesia. No, flaco, tenés que conseguir un trabajo. Y eso es lo mejor para su desarrollo espiritual, porque si consigue un empleo va a tener obligaciones, va a tener que desarrollar responsabilidad y todo eso requiere control de la mente. Va a tener que levantarse temprano, va a tener que soportar a un jefe, va a tener que soportar clientes, quejas, resolver conflictos, y todo eso lleva a desarrollar la conciencia. Entonces, casualmente, se puede ver que todo el mundo material está armado para desarrollar conciencia. No hacen falta las iglesias ni nada. Se va a desarrollar igual, porque todo lo que el mundo material te obliga a hacer o te va poniendo es lo que necesitamos. Los conflictos ayudan a desarrollar conciencia, las enfermedades, los problemas. Por supuesto, cuanto menos conciencia tenemos, más problemas necesitamos, entonces es más complicada nuestra vida. A medida que uno va desarrollando más conciencia, la vida se va haciendo más fácil, más sencilla, menos conflictiva, porque hay menos cosas para aprender, digamos, lo que nos falta de desarrollo es menos, entonces tenemos menos trabajo. Bien, la pregunta de Hernán, ¿uno tendría que fijarse objetivos de la etapa en la que está? A ver, normalmente las personas no saben en qué etapa está. Personas que están en etapa 2, podríamos decir, su mejor objetivo es abandonar lo que está haciendo, si es que ya avanzó bastante. No hace falta que llegue a ser Bill Gates para decir, uy, ahora abandono todo mi mundo empresario, todo lo que creé, una multinacional en todo el planeta. No hace falta hacer tanto, hace falta entender nada más lo que es estar en etapa 2, gobernar el mundo material, aprender a gobernar el mundo material, a manejarte con otras personas, a resolver conflictos, a controlar las emociones. Todo eso es lo que el trabajo y las empresas y poner una empresa te obliga. O sea, si pones una empresa y la llevas adelante y funciona bien, te puedo asegurar que necesitas un desarrollo emocional muy importante, si no, no lo puedes hacer. Dice Hernán, quizá la pregunta aplicaría a gente de etapa 2. Bueno, puede ser que una persona de etapa 2 diga, bueno, ya creé una empresa, pero todavía me falta. Entonces voy a seguir. A lo mejor se da cuenta que está en la etapa 2, sabe que tiene que pasar a la etapa 3, porque normalmente una persona está en la etapa 1, no sabe que tiene que pasar a la etapa 2, no lo sabe. Normalmente una persona de etapa 1 no puede hablar de todo esto que estamos hablando, no lo entiende, está en etapa 1. Y vos le decís, tenés que ir a etapa 2, y no, yo estoy perfecto acá, te va a decir. Y se va a sentir perfecto tal vez, o va a decir, se va a engañar de que está perfecto, porque recordemos, la etapa 1 se parece mucho a la 3.
El que está en etapa 2 se sigue poniendo objetivos, siempre más empresa, más dinero, hasta que un día explota y entra en crisis. La crisis está entre la etapa 2 y la 3. No la mencionamos. En realidad las 3 etapas se pueden abrir en más etapas, que eso lo hemos hecho muchas veces. Y ahora vamos a repasarlo un poquito. Pero en realidad el objetivo de la charla es muy sencillo, que es aclarar por qué se parecen la etapa 1 a la 3 y si hay que vivir con objetivos o sin objetivos. Y en realidad depende. Si estás en etapa 2 es con objetivos. Si estás en etapa 3 es sin objetivos. Si estás en etapa 1, bueno, te conviene pasar rápido a etapa 2. O sea, empezar a vivir con objetivos. Y si estás en etapa 2 ya avanzado, no recién empezado, ¿no? Porque si uno recién empieza etapa 2, todavía falta. Como si me puse un kiosco, ya quiero entregar todo y hacerme budista. No, pará. Te pusiste un kiosco ayer. Mejoralo, desarrollalo, aprendé. Hay mucho por aprender en el mundo material. Cómo conducir una empresa, y todo eso lleva como resultado colateral el desarrollo del control de las emociones y el desarrollo de conciencia. Que eso es lo que hace falta. En algún momento la persona llega a tal desarrollo de su conciencia y control de sus emociones que dicen, ya está, ya experimenté el mundo material, ya lo entendí, ya sé cómo se hace para hacer proyectos y cosas complejas en el mundo material, ya está, ya lo sé, ahora lo tengo que abandonar. Tengo que aprender a abandonar, tengo que aprender a soltar. De la primera etapa a la 2 tengo que aprender a construir. Y de la etapa 2 a la 3 tengo que aprender a soltar. Son 2 aprendizajes distintos. Uno requiere como más esfuerzo y el otro más como una decisión. El primero es como, podríamos decir, un proceso y el segundo es como un salto al vacío. Dice, quizá la pregunta, Hernán sigue, dice, quizá la pregunta aplicaría a gente de etapa 2. Tiene que empezar a fijarse de estar en etapa 3 y no podemos forzarlo eso. La persona de etapa 2 naturalmente, cuando se harte de la etapa 2, va a empezar a tratar de pasar a la etapa 3. Y en el medio va a tener una crisis, que es lo que normalmente le pasa. O sea, cualquier empresario que tiene, no sé, 1000 empresas y un día se da cuenta que eso no sirve para nada y a lo mejor ahí viene uno de etapa 1 y le dice, ves que yo tenía razón, que no sirve para nada, pero el de etapa 1 es un tarado, es Paolo el rockero que te viene a dar clases de que viste que no había que hacer nada, que yo tenía razón. Bueno, pero eso no sirve. Si yo ahora me puedo plantear no hacer nada porque ya lo sé hacer, entonces puedo abandonar todo, pero me quedo con el aprendizaje. Vos no hiciste nada, así que primero no tenés nada que abandonar. Y si tuvieras algo que abandonar, no te quedarías con ningún aprendizaje, porque no lo hiciste. Bueno, esa es la confusión que existe. Pero es verdad que hay personas de etapa 1 dándoles clase y coaching a personas de etapa 2. No tiene sentido, no tiene sentido. Le tendría que dar ayuda a una persona de etapa 2 a alguien que esté en la etapa 2 más avanzado o en la etapa 3. Alguien que esté en la etapa 2 más avanzado le va a enseñar gestión. Le va a enseñar management, le va a enseñar inteligencia emocional, liderazgo, comunicación, cómo hacer más cosas en el mundo material. Y a alguien de etapa 3 le diría, primero se fijaría si está maduro, porque no sería muy adecuado decirle a alguien de etapa 2, abandona todo, soltá todo, regalá todo, si todavía no terminó su aprendizaje. Sería como prematuro, ¿se entiende? También puede ser prematuro decirle a una persona de etapa 1 que está en el fondo de una adicción total, destruido, decirle, no, vos tenés que poner una empresa. No va todavía. O sea, hay grados y es todo un degradé. El de la etapa 1, cuando está maduro y se hartó de no hacer nada, va a entrar en la etapa 2 y va a empezar a fijarse objetivos y a construirlos. Y cuando vea, después de haber logrado muchos objetivos y haber construido tal vez una gran empresa, una gran familia, viajado por todo el mundo, generado riqueza, se va a dar cuenta de que todo eso no sirve. Pero no se puede dar cuenta antes. Esa es una pregunta que siempre me hacen. Y yo no me puedo dar cuenta que la riqueza no sirve antes de tener riqueza. Y no, porque no podés saber qué significa.
ni tampoco podés saber cómo se genera. No podés decir, yo no necesito leer ese libro si todavía no lo leíste. O sea, no se puede decir, no, ese libro no me sirve para nada, si no lo lees lo primero. Bueno, cada etapa es como un libro, hay que leerlo y después lo podés abandonar y pasar al siguiente, pero no antes. Entonces, el de la etapa 1, primero tiene que pasar por la etapa 2 y después llegar a la etapa 3. Y como decíamos, el de la etapa 2 no puede forzarse a pasar a la etapa 3. Va a haber todo un tiempo en el cual el tipo quiere seguir creciendo y está ahí en LinkedIn y viendo conferencias y cómo ser mejor líder y más líder y más líder. Y está en el mundo material y en el crecimiento material. Y va a estar en etapa 2 y si tiene una empresa va a querer 2 y 3 y 5 y 20 hasta que un día va a decir, se va a dar cuenta que eso no sirve para nada. Pero se va a dar cuenta de verdad. O sea, me doy cuenta de que algo que ya hice no sirve para nada. No, me doy cuenta de que algo que nunca hice no sirve para nada. Eso no tiene sentido. Yo no me puedo dar cuenta de que algo no sirve para nada si nunca lo hice, nunca lo experimenté. Entonces, cuando la persona que sí se desarrolló en etapa 2, etapa material, etapa empresaria, etapa del mundo terrenal, se da cuenta de que todo ese gran desarrollo, primero empieza a sospechar, no es que en un día se da cuenta. Primero empieza a sospechar de que tiene que ir a la reunión de directorio, a la cual hace años que va, y un día dice, ¿para qué voy a la reunión de directorio si sería mejor quedarme en mi casa con mi perro, jugar con el perro? Y uno dirá, pero eso es lo que hace el de etapa 1, sí, pero él no sabe poner una empresa, yo sí. Yo sé, conozco toda la política, sé todo lo que involucra, ya está. Ahora con conocimiento de causa puedo decir que eso no hace falta. Entonces ahora me lo voy a empezar a abandonar. Bueno, y eso le pasa a muchos empresarios, empiezan a delegar más, empiezan a desconectarse un poco, o por ejemplo son dueños de una empresa, también son gerente general, y dicen, no, voy a poner un gerente general profesional, voy a contratar a un señor que haga gerente general y voy a quedar como asesor o voy a quedar como accionista, dueño nada más, no voy a ir más a las reuniones, me voy a reunir con el gerente que contraté y listo, me reúno solo con él y le doy mis ideas y que me rinda cuentas, me reúno una vez por semana y eso es lo único que hago. Y bueno, si la persona es inteligente, eso va a pasar, o sea, se va a ir desconectando del mundo material de a poco. No necesita tirar todo por la ventana. Puede como aminorar el impacto del salto. Igual en algún momento se va a cansar de todo y va a entrar en una crisis porque va a ver que todo lo que hizo en el mundo material en realidad no hace falta, no tiene sentido, pero no tiene otra cosa a la cual darle sentido. Entonces no tiene nada, se queda en el vacío. O sea, dice, ya tengo todo lo que el mundo material puede ofrecer y no me sirve. Y entonces, ¿para qué va la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y bueno, y ahí entra en la búsqueda, que es la etapa 3. En realidad la búsqueda es el viaje hacia la etapa 3, ¿no? O sea, en realidad la búsqueda estaría entre 2 y 3. La etapa 3 es cuando ya encontré la respuesta, ¿no? Y la respuesta es muy, muy simple, muy tonta y a la vez muy dura. Y la respuesta es que la vida no tiene un propósito y que no hace falta un propósito. O podríamos decirlo de otra manera, el propósito de la vida es vivir bien, nada más. O sea, disfrutar, ese es el propósito, no hay otro. Por supuesto que los filósofos y todos se complican la historia tratándole de buscar un sentido, un gran propósito a la vida. En realidad, ¿para qué queremos un propósito? Si el propósito molesta, aparte el propósito tiene un problema, que es que el propósito es algo en el futuro, no en el presente. O sea, el sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? Si le pones un sentido, fíjense, ¿qué significa sentido? Sentido tiene una flecha. ¿Qué significa el sentido? Que el sentido es que vas para cierto lugar. ¿Qué sentido tiene esto que estamos haciendo? Bueno, esa es una pregunta que se refiere a
esto que estamos haciendo, ¿hacia dónde va? Típica de pareja, ¿no? Y esto que tenemos, ¿a dónde va? ¿A dónde vamos? No, no a ningún lado, es acá, es perfecto, ya está, es perfecto, es esto, es el momento. No, pero ¿y a dónde va? Bueno, si te preocupa tanto a dónde va, es porque no estás viviendo en el presente. Y la etapa 3 es vivir en el presente. Y esa es otra similitud de la etapa 1 y la 3. La etapa 1, la persona vive en el presente, no planifica, pero se va en los caños, porque no planifica y se comporta mal. Entonces genera consecuencias negativas, vive muy mal, pero en el presente. O sea, vive espontáneamente, pero con agresividad, con malas reacciones y fuera de la ética. Etapa 1, vive espontáneo. Dice lo que le viene en mente, pero lo que le viene en mente son todas estupideces. Pero dice eso. O sea, es espontáneo, es suelto, es una persona media loca, muy impulsiva. Etapa 2 ya no es más espontáneo. Ya en la mente le apareció la conciencia que le dicen no hagas esto, no hagas aquello, tenés que ir para otro lado, entonces tiene ego versus conciencia. El ego le dice que sea egoísta y la conciencia le dice que sea amoroso. Y todavía no sabe qué tiene que hacer. Está en pelea. Esa es etapa 2. Y la etapa 3, ya el ego desapareció, quedó la conciencia, entonces la persona otra vez es espontánea. Porque espontáneo, ¿qué significa? Que tengo una sola fuerza, no estoy dividido. No es que es conciencia versus ego. En la etapa 1 es ego, espontáneo, ego espontáneo, un estúpido espontáneo. En la etapa 2 es conciencia versus ego, es una persona en guerra consigo misma, no hay espontaneidad. La persona está trabada, conflictuada, tiene una mente subconsciente llena de cosas raras que trata de negar, de ocultar, bueno, tratamiento psicológico, pastillas, etc. Etapa 2. Y etapa 3, la persona ya volvió a ser espontánea, pero con una espontaneidad que no es del ego, sino que es de la conciencia. O sea, quedó solo la conciencia, entonces ya no hay competencia, vuelve la espontaneidad, pero es una espontaneidad ética, amorosa. Y esa es la espontaneidad que tenemos que lograr. Por supuesto que los de etapa 1 van a decir, yo ya soy espontáneo desde hace mucho tiempo. Sí, está bien, vos seguí en la tuya, cállate. ¿Cuál es la diferencia clave entre la espontaneidad de etapa 1 y etapa 3? Es que la espontaneidad de etapa 1 te lleva a la pobreza, te lleva al desastre material. Entonces la persona cuando empieza a sufrir, ahí se empieza a plantear de si su espontaneidad sirve o no. Y ahí empieza a despertar su conciencia y pasa a la etapa 2. Conciencia versus espontaneidad del ego, que es una espontaneidad no ética, es una espontaneidad automática, es una espontaneidad impulsiva, emocional y generalmente agresiva, competitiva. En la etapa 2 se va limpiando eso, obviamente la conciencia sigue creciendo y el ego en un momento sigue creciendo hasta que en un momento la conciencia lo supera y entonces el ego empieza a desarmarse y la conciencia empieza a ganar sobre el ego. Y en la etapa 3 ya el ego desapareció y queda solo la conciencia, que también es espontánea, porque no tiene competencia. O sea, cuando una persona está en etapa 3, vive desde la conciencia, no tiene una disquisición interna a ver de qué hago. Que habla el ego y habla la conciencia, habla el ego y le habla la conciencia. No, ahora habla solo la conciencia. Entonces, en la etapa 3, una persona es libre, automática, y siempre hace lo que siente, solamente que lo que siente ahora es ético. En la etapa 3, la persona es ética. Entonces, lo que siente es amoroso, lo que hace es amoroso, lo que dice es amoroso, es todo simple. No genera karma, o sea, no genera malas consecuencias porque su accionar es totalmente ético, su pensamiento es totalmente ético, su sentimiento es totalmente ético. En la etapa 1, la persona también era espontánea, pero era la espontaneidad del ego, que era totalmente no ético, totalmente automático, podría hacer cualquier cosa. Entonces, tenía pensamientos negativos, sentimientos negativos, acciones negativas. Entonces, si bien era espontánea, iba hacia cualquier lugar, a chocar. Y de hecho, eso pasó, tuvo conflicto, sufrió, se replanteó todo y en algún momento entró en etapa 2. Bien. ¿Algún comentario, gente? ¿Preguntas? Acá. Flor.
Diego, Virginia. En mi caso, o sea, en la etapa 2, seguro, hice un montón de crisis. Lo que pasa es que achiqué, digamos, mi proyecto de llegar más arriba en lo que yo hacía. Empresario. Sí, de hecho... Laboral, profesional. Claro, sí, divido una sociedad, o sea... Llego a un punto donde delego, como que la gente que está alrededor mío, que son menos, antes teníamos muchos más empleados, me quedo con 2 personas, delego todo lo que puedo y trato de rescatar tiempo para mí. O sea, empiezo a hacer lo que yo tengo ganas. O sea, de hecho, priorizo lo que tengo ganas de hacer. Lo que no logro es desprenderme del todo. O sea, es como que achiqué y trato de hacer todo lo que puedo. Lo que no sé si tengo que hacerlo o no, si seguir soltando todo lo que es material. Estoy como en ese Está bien, tema. bueno, pero eso es exacto lo que estábamos hablando. Uno puede gradualizar un poco, pero en algún momento hay un salto. Chau. Hay un momento que ya no es más gradual. Yo veo que Tengo una empresa con un empleado, ¿qué hago? Claro. Lo corto por la mitad. No puedo, ya no es gradual, ya tengo que desarmar la empresa, listo. Esa parte me cuesta. Pero sí, cuesta, todo cuesta. Saltar del todo. Bueno, quizás porque también me gusta lo que hago. Pero Trato de hacer menos bueno, cantidad mientras te guste y lo listo. que haces, significa que todavía estás para etapa 2, porque te motiva Sí, está bien. algo de material. La etapa 2 se termina cuando la persona ya no le motiva absolutamente nada material. No quiere nada, no quiere empresa, no quiere dinero, quiere nada más, nada. Quiere salir a caminar. Eso quiere. Esa parte la tengo también, porque lo que más me gusta es salir a Sí, caminar. pero todo el día quiere caminar, quiere estar con su perro, con sus hijos, con el vecino, salir, ponerse a hablar con alguien de la nada. Está la guitarra ahí, dice, ay, ¿dónde está la guitarra? Voy a tocar un poco la guitarra. Esa etapa. Voy a tocar un poco la guitarra, a ver, ahora que tengo ganas de hacer, voy a ir al río, a ver cómo está el agua. Eso, el Sí, iluminar. lo que pasa es que es difícil Quiero llegar a eso. decir, bueno, sí, todo eso lo puedo hacer, pero tengo que tener un ingreso hoy. Es como que todavía cuesta. Está bien, decir, bueno. Luego el piconazo suelto todo. Todo después se no va sé. dando, todo se va dando. La Como persona que que llega a un nivel de conciencia, llega un momento que el ingreso es algo tan sencillo para ella que no necesita trabajar para tenerlo. Viene o le sobra lo que tenga, todo le sobra. La playa es bárbara, pero por ahí te toca, no sé, La Pampa, no sé, Neuquén en el medio del campo. O sea, todo. Bueno, no es tan sencillo. No Aparentemente es tan fácil soltar todo. no, claro que no es fácil, ¿no? Por eso la etapa 2 a la 3 es como es una prueba de abandono, no es una prueba de esfuerzo. Bueno, hay un montón, digamos. De la 1 a la 2 es de esfuerzo. Es más sencillo de la 1 a la 2, mucho más que de la 2 a la 3. Pero bueno, está bien. Los empresarios y los profesionales lo que empiezan a hacer es eso, empezar a despegarse de su empresa, delegar, contratar a alguien que los reemplace, empiezan a valorar más el tiempo libre, tratar más de estar con su familia, o que vos decías, como lo suelen decir, tener tiempo para mí, empiezan a leer, o empiezan a estudiar cosas que habían abandonado, a hacer Eso es lo que te cursos de gusta. cosas, o sea, a sintonizarse más con uno mismo. Ese es el tema. Y eso en algún momento requiere ya un cambio drástico. Me quiero Esa sintonizar parte es más totalmente. Por ejemplo, ahora yo estoy acá en la charla, me quiero ir a dormir. Me voy a dormir. Chao. Todavía no puedo porque Andá que nos dejaste a las medias ¿Eh? lunas, casi te vamos a mirar con cariño. me quiero ir a dormir. Le digo, chicos, chao, me voy a dormir. Tengo sueño. Basta. Y Pero ya a- no serías amoroso. sí, ¿por qué no? Le digo, mañana vengan si quieren, quédense acá, quédense a vivir, llévense el televisor, el piano, o sea, no me importa nada, pero mi cuerpo me dice que tengo que dormir, entonces voy a dormir. Esa es la vida sana. Lo que nos llevemos el piano no te quería todavía. Esa parte Bueno, no pero me tengo vas a que convencer. tendría que llegar a eso, tendría que llegar al abandono total. O sea, y supuestamente cuando uno llega a eso ya Está más no le allá de preocupa vivir lo el material, tampoco le preocupa el cuerpo, entonces está no, pero a eso hay que llegar. Por supuesto que es el estado más avanzado, ¿no?
el de iluminación total, donde si viene alguien y te dice, che, te voy a matar, dice, bueno, dale, apurate. No tengo problema, no pasa nada, no, es más, no voy a morir, o sea, Cambio de etapa. me vas a romper este pantalón, el cuerpo, pero yo estoy en otro lado, o sea, no, soy un espectador acá, es más, me voy a entretener con lo que hagas y después me seguiré con otras experiencias. Pero bueno, a eso tenemos que llegar, a ese extremo, ya sé que es extremo. Pero el primer paso es ese paso de abandonar la lucha y la competencia en el mundo material. Por ejemplo, si uno estuviera metido en política y matándose por unas elecciones, digamos que podríamos decir que está en las antípodas. Está en el punto más bajo y más egoísta del desarrollo, que ese es otro punto interesante. El punto más bajo y más egoísta del desarrollo no es el punto inicial, es el punto medio. O sea, el desarrollo es como una gran caída o un gran incremento del egoísmo, si lo queremos ver como para arriba o para abajo, pero es como una U o como una montaña. Venimos de un estado de inocencia, de ser medio tontos, inicial, muy básicos, primitivos, y caemos a ser cada vez más calculadores, estratégicos y egoístas. Y el punto más bajo de todos podríamos decir, es el paradigma del político corrupto. Político corrupto es el punto más bajo de la humanidad. Es la persona, no es totalmente inconsciente, tiene un nivel de conciencia ya desarrollado, pero toda esa conciencia, y tiene un ego impresionante. O sea, el ego está en su punto máximo de construcción. Está totalmente confundido y es el punto de retorno ese. O sea, puede llevarle tiempo retornar, pero es el punto, o sea, el desarrollo del ser humano es como una caída y un regreso. Una caída del paraíso y un regreso al paraíso. El punto más bajo es el de mayor distancia hacia el paraíso, es el punto de mayor egoísmo. El punto de arranque es un punto de inconsciencia y el punto de llegada es un punto de conciencia. O sea, la conciencia es el eje horizontal. Acá tenemos una pregunta. Gilma dice, una persona que llega a la etapa 3, ¿ya no tendría necesidad de más experiencias en este mundo material? No, ya no. Es más, ya no tendría necesidad de nada. Justamente la etapa 3 se caracteriza por la ausencia de necesidades. No tengo necesidades, no tengo deseos. Cualquier persona que me pregunte qué querés lograr, qué querés hacer, le diría nada, quiero estar acá exactamente haciendo lo que estoy haciendo. Hay muchísimas historias taoístas y budistas y del Zen al respecto de esto, de muchos sabios a los cuales la gente iba, no sé, el tipo estaba, no sé, plantando una semilla y le preguntaban, ¿y usted qué busca, qué quiere lograr? Nada, estoy plantando una semilla. O sea, su respuesta era, estoy plantando una semilla, es esto, no quiero más nada, no pienso más nada, estoy acá en el presente, no planifico, no sé qué voy a hacer en 1 minuto, 2, 3, mañana, pasado. Para mí el mundo es plantar esta semilla en este momento, por si te parece poco, que es porque eso es algo bien típico de etapa 2, de la parte egoísta del ser humano, es la mayor desconexión. O sea, la etapa 2 es el momento, todo el periodo de mayor desconexión del ser humano con la naturaleza. La naturaleza es parte del creador, es parte de Dios, surge de la conciencia, es lo más elevado que tiene el mundo. Uno puede decir, ¿qué es lo más elevado del mundo? Y Dubái, no sé, el edificio de 1000 metros de altura que tiene Dubái. No es eso. Lo más elevado del mundo es lo natural, es una planta, es una semilla, una flor. Eso es lo más elevado que hay. De hecho, es algo que el hombre no puede reproducir. O sea, es muy fácil demostrarlo. Por ejemplo, una flor el hombre no lo puede reproducir. El edificio de Dubái sí lo puede reproducir. Se pueden hacer 1000 si uno quiere. Es dinero nada más. Dinero, concreto, metal, es hasta fácil, digamos. Ni siquiera es, no sé, viajar a las estrellas. Es casi una tontería al lado de, por ejemplo, una semilla. Una semilla es algo que tiene, no sé, 1 centímetro de diámetro y
y puede crear un árbol que además tiene vida, se automantiene, es ecológico, crea oxígeno, no sé, es una cosa milagrosa, pero hoy por hoy en la sociedad, como estamos en etapa 2 y estamos en parte de la caída, estamos convencidos de que lo tecnológico es más avanzado que lo natural, cuando en realidad es totalmente al revés. Y de hecho es fácil comprobarlo, porque decir un televisor, uy, qué tecnología, así, inalámbrico, todo, eso se puede hacer. Pero hay 1000 cosas en la naturaleza que no se pueden hacer, que no las puede reproducir el ser humano. Y sin embargo nadie se hace la pregunta, si no lo puedo reproducir es porque entonces es más avanzado. No, es como que esa conclusión no la sacan los científicos. No veo ningún científico que diga, sí veo a muchos que dicen, qué maravilla el satélite, Elon Musk, el auto eléctrico, y no sé qué maravilla, pero nadie dice, qué maravilla el árbol ese que está plantado acá en la puerta de mi casa. Ese árbol es más maravilloso que toda la tecnología del planeta y no se puede reproducir. Ningún científico puede crear un árbol. Es decir, créame un banano que genere bananas solamente con lluvia. Un poquito de lluvia y saca bananas y te las podés comer. Créame eso, no, eso no se puede. Entonces no se te ocurre pensar que eso es mucho más avanzado, es una tecnología alienígena. No se te ocurre pensar eso. No, pero esa es la naturaleza. ¿Y qué la naturaleza qué tiene que ver? No importa de dónde viene, pero es más avanzado que lo que vos hacés. Porque de hecho lo que vos hacés lo podés hacer y eso no. Pero bueno, esa es parte de lo que se suele llamar el pecado original, que es la soberbia, la ceguera del ego, que te hace ver que, no sé, que sos el number one y en realidad es un desastre. Si fíjense que si uno a cualquier persona muy tecnóloga, muy tecnocrática o muy avanzada, muy rica, le dice, no, pero si vos querés vivir con lo más elevado del mundo, en tu casa lo que tenés que tener son árboles, ardilla, plantitas, flores, eso es lo más elevado que hay en el mundo. Ah, no, yo quiero domótica, quiero que mi casa sea toda automática, que se abra una puerta y parezca una piscina. Es una estupidez al lado de todo lo demás. Es mucho más complejo, es más, es incomprensible. O sea, de hecho, un científico hoy no puede explicar cómo una semilla se transforma en un árbol. No lo puede explicar. No hay teoría, nada. Se puede explicar cómo se produce, pero no por qué. ¿De dónde viene eso? Sí, bueno, el proceso va pasando por estas etapas. ¿Y cómo se dispara? ¿No? Es un misterio. Es el misterio de la vida. Es el misterio de la conciencia, es el misterio central del universo. Pero bueno, los científicos lo niegan y toda la sociedad está montada como en un montón de cosas que están consideradas como lo más avanzado, que en realidad no lo son. Todo eso son cosas que hay que volar y volver a la naturaleza, que es mucho más avanzada. Bien, no sé si respondí, Gilma, ¿está bien? Gente online, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gente, vamos a hacer un pequeño break. 10 minutos, 15 minutos y volvemos. ¿Está bien? Corto la transmisión y vuelvo a transmitir. ¿Está bien? Porque en realidad creo que se puede pausar, pero no estoy muy seguro. O si no, ¿saben qué? La pauso y pruebo. La voy a pausar, pero si no llega a funcionar, la vuelvo a iniciar en 9:15, más o menos, 9:20. Y hacemos un cierre. ¿Está bien? Bueno, hasta luego, gente. Ahí queda pausado, no sé si no toco. No bajas un cachito el aire porque ahora tengo ¿Te ves en uso? No, tengo, si no me pongo la campera, pero... Bajo la temperatura, sí. Un poquito, sí. O sea, una vez que vine, como venía caminando, corriendo, se ve que llegué Claro, contra entraste el con calor. calor y de hecho dijiste, hace mucho calor. Sí, lo que pasa es que pensé que iba a abrir la ventana, no poner el aire. Está bien. Y escúchame, Bueno, ahora ¿se comieron? le agregamos- ¿Están buenas las medialunas? Sí,
Muy bueno. De hecho, me estuve aguantando para no hacer ruido mientras hablaba. ¿Se le podrá? Le agrego agua caliente. Porque ahora se me tira agua. Pongo más Está agua. frío. Claro, tu taza es Sí, enorme. es inmensa y me da lástima, pero Sí, se enfría más rápido. Un tereré, ¿no? sí, nunca probé, en realidad. Yo tampoco creo. Me parece. Igual me parece el tereré mate, ¿no? ¿Alguien probó? En realidad me Mate parece que frío. es agua, claro, agua fría, pero Con yerba. ¿o no? claro, pero acá se usa con jugo. Sí, con jugo. Con jugo. No, Con sí. jugo, sí, con jugo. jugo. Sí. ¿Qué? No sé. ¿Sí? ¿Qué? Tereré. Te mate. ¿Qué es el mate? No, pero haces el Con, mate. pero Mate con frío. agua fría, claro. Mate Va, frío. no sé lo que Jugo vi. frío. ¿Jugo frío? No. Jugo. ¿O no? Sí, el jugo de... No, tereré es mate frío. En Paraguay lo toman, ¿o no? En el norte. Sí, en el norte también. Está anunciado ahora un par de días más o menos lindo, después 18 grados. Como si ya hubiera llegado el invierno. No sé qué pasa. Y bueno, ya terminó en el... Cambió de repente, ¿no? De un día para el otro. Sí, Pero en Capital los Federal, otros días, hasta mayo, no hacía frío. Bueno, Hasta en mayo. Madrid, un poquito. Ahora estamos como si estuviéramos en abril. Sí, puede ser. Bueno, O tampoco. sea, marzo era un mes de calor. ¿Qué día estamos? 22. Sí, bueno, pero hace varios días que no está haciendo No, ya en calor. remerita no puedes estar. Y. Mucho. Un poco. Se ve varios días. Allá llega la noche y ya. Está más frío. Mar del Plata en te cuento. Claro. Mar del Plata es un frío. Por eso en invierno la verdad que no me dan ganas de ir para allá. baño por acá? ¿No se acuerdan? Bueno. Sí. ¿Solucionaste el tema de la puerta? Ah, esa es la que no cerraba, ¿no? No, que al contrario, que te quedas encerrada, es más Claro, ¿no peligroso. te habías quedado encerrada o le hiciste a propósito? No, Sí. no. Sí, me acuerdo. Pero Habías yo hecho no, a me propósito. parece que la que se quedó encerrada fue Caro. Ah, claro. Pero estaba probando, ¿no? No sé, me parece que había quedado encerrada. Buenísimas las medias lunas. Sí. Aparte me gusta que tiene la masa dulce. Porque tiene masa salada, no son tan ricas con jamón y queso. Sí. ¿De dónde son estas? No sé, pero son muy buenas. Vamos a preguntar a Lalo que de dónde las trajeron. No, pero. Y te digo, él y lo se las sabe. calentás, Es un festival. están buenísimas. Voy a hacer una pregunta a Lalo que... ¿Qué dice ahí, Vir, en la sala de espera esa? ¿Acá? Sí. O sea, ¿cómo lo deja esperando? ¿Quiere Quiere seguir? seguir con la... Ah, le da como Sí. para después le das el ok. ¿Cómo ni de vista? Bien. Más o menos, Bastante está bien, te digo. hasta ahí leo. Lo que pasa es que vos pensás que yo soy de las que dibujaba con Rotring, no sé, entonces tuve un desgaste qué? muy grande. ¿Cómo con qué? Con Rotring. No En sé lugar qué. de con computadoras son unas lapiceras con tinta. Ah, miércoles. No Claro. no sabía de la tecnología yo. Que ahora todo es AutoCAD de computadora. O sea, nosotros dibujábamos a mano. O sea, dibujábamos los planos de toda mano. Un altillo donde está todo dibujado por mí. Vos seguiste arquitectura, ¿no? Sí. Y lo seguiste por vocación, porque dibujabas bien, porque te gustaba No, hacer las maquetas. yo dibujaba bien. Pues eso es clásico en los arquitectos. Claro, Dibujan sí, perfecto. dibujaba bien. Sí. Me gustaba matemática y Ah. me gustaba historia. Y la verdad que si hubiera elegido, en realidad si hubiera podido elegir, hubiera elegido, no sé, arqueología o antropología. Como me tenía que ir muy lejos, como me tenía que ir a La Plata o Buenos Aires, y en ese momento es como que me daba miedo ese del pueblo, es como que al final elegí arquitectura. Pero me doy cuenta que lo que más me gusta es historia, o sea, mis mejores notas en
la facultad ¿En historia? de historia. Mirá vos. Me encanta historia antigua. O sea, lo que yo había pensado que era mi vocación, era mi vocación. O sea, realmente era... Es a tiempo igual, si querés. Sí, lo hago como hobby. Trato de leer y eso. Saquito. Tampoco es necesario seguir la carrera. ¿No es- Claro. ¿Necesitas Sí, poner mi saquito saquito? lo tenía acá. ¿Vas a usar el mismo? ¿El mismo? No. Sí. ¿Sí? ¿Tiene? Bueno, Yo iba a poner el mismo. perfecto. Me sigue me gusta, o sea, la verdad que es un hobby. De hecho, no sé, si veo una miniserie, que son pocas, Gracias. es porque es algún acontecimiento histórico. Ah, sí. ¿Ves? ¿Dónde la de History No, Channel? está bien, y todo eso? no. Sí, me gusta History Channel. Ah, Y History sí, Channel. sí, me gusta. Aparte tengo dos ahora. ¿Do qué? Ahora hay dos, History Ah, ¿hay Channel dos? y ¿De verdad? Sí, que tengo para ¿Y qué mí. pasa? ¿Lo mismo en el uno que en el otro? No sé por qué. Es como que pasan diferentes. Historia ¿No te antigua, haces- historia... ¿No te haces un canal Sí, me gusta historia un antigua. canal de YouTube hablando de historia? Sí. Si no, no te haces uno. Ah, Estarías, ¿no? Te Para pones hacerlo. en la camarita ahí hablando, diciendo... no, lo que "Hoy pasa es que hoy no vamos tengo a ver tantos, los egipcios". no tengo tantos conocimientos, pero sí me gusta, me interesa. ¿En el colegio te iba bien en historia? Sí, Sí. siempre me fue bien. La en preferida historia. de- Pero la verdad que en realidad era raro porque me iba bien en historia y me iba Andá que bien. se encerró el baño. ¿Eh? Uy. Se encerró. Te lo dije. ¿Eso sabes por qué? Porque nunca me llamaste para que te lo arregle. ¿Viste? Lo que pasa es que no, me parece que no hay que cerrar muy fuerte, ¿no? No sé, pero Carolina la otra vez había que Sí, encerrar sí. también. Yo creía que era vos y falló Me la parece que memoria. fue Carolina. ¿Está bien, Flor? No, porque si yo me hubiera quedado encerrada, la hubiera gastado hasta que la arregle. Normalmente no me dice que se va a trabar. Se quedó adentro. Si yo me hubiera quedado encerrada, le hubiera roto los cocos para que la arreglara. Como no me quedé Ah. yo, Le puse todos los que no saquitos que sabés había por qué, puesto. porque vos le hiciste un comentario sobre la arquitectura. Ahora claro sí, que ahora me acuerdo. él me gasta porque dice que veo solamente los defectos. Está bien, me acuerdo. Pero lo que pasa es que en mi profesión es que hace ver los defectos, porque para ser buen ¿Sos arquitecto, arquitecta? para ser buen arquitecto tenés que ver los defectos. Acá entró, el primer día que entró dijo, eso está mal. Eso está torcido. A ver, qué mala No, 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 te dije de la Qué mala rajadura. calidad la No, no son construcción. malos. Te dije Las la- aberturas son de cuarta. Bueno, te dije una verdad. Las aberturas son malas, tenés una rajadura, que eso quiere decir que estructuralmente hay un problema. Pero, por ejemplo, vos entras a este edificio y tiene un nivel, todo lo que es acceso y lo demás, está impresionante, y en la carpintería no gastaron un mango. Claro, en la realidad. Claro, el arquitecto ve todo eso, es increíble. Claro, pero es que si sos buen arquitecto, justamente tenés que estar corrigiendo Pero no los fue un errores de lo error que se hace. técnico. Se ahorraron plata, se quedaron sin plata. Bueno, pero te venden toda una imagen, viste, te hacen entrar y después adentro que sea lo que Dios quiera. Pero Industria argentina. Es para tanto. no, y fíjate, acá hay mucho Durlock, la carpintería no es buena, o sea, Y la los calidad, habitantes son lo peor. la calidad de Los que esto viven- podría ser de medio pelo. Y sin embargo, la carcasa y sobre todo el acceso de este Está edificio eso es imponente. Lo que vende. Claro. Sí. Pero, digamos, Guau. en mi caso, suponte, yo vengo a este edificio, llego, golpeo las paredes, veo la rajadura y a mí no me lo venden. Pero sos arquitecta. vos. Claro, pero hay no todos los arquitectos son tan hinchas. A O todas sea, las casas que vas te fijas. es Capaz que entras, te juro que no es que me fijo, se me va el ojo. O sea, es como que se va, es como que ya es inconsciente. Claro, vas ahí, ¿ves? vas a- Entras y ves lo que está mal primero. Bueno. También veo lo que está bien. O sea, si es algo que está muy bueno, también te voy a decir, está genial. Pero sí es cierto que Yo voy a ir a tu llego, casa y te voy a marcar todos los defectos. llego y, bueno, yo me los marco sola, que te Desde la vereda. llego y la verdad que es en un instante, yo estoy en Mar del Plata, me odian las inmobiliarias. Y sí, porque suponete, vos sos mi cliente y me llevas a ver un departamento antes de comprar o una casa para refaccionar o algo. Y como yo nunca acepté que las inmobiliarias me compren, ¿entendés? Entonces tiemblan. Es más, cuando dicen que van conmigo, ponen cara. O sea, Inválido. bien, mis clientes se matan de risa, porque no pueden evitarla. Pero bueno, yo soy leal a mi cliente, o sea, yo voy a cumplir una función. Voy a decir, mira, esto te conviene o no te conviene por esto y por esto.
Pero no lo hago consciente, ¿entendés? O sea, ya está incorporado, hace muchos años de trabajar en esto. Pero... Lo que ellos te preguntan si les conviene comprar acá. Claro, inclusive te digo, lo ideal cuando vos vas a hacer una obra es ir con tu arquitecto de confianza, por ejemplo, mejor. para ver el terreno. Bien. O sea, no comprar un terreno y después llamar al arquitecto. Porque el arquitecto te va a asesorar. Orientación Terreno de de mierda. sol, sí, claro, te va a, Pero te va no a sirve decir, para nada. no, te va a decir cómo está orientado, si te conviene o no. Por ahí si le falta relleno, que hay gente que no se da cuenta, compra un bajo que se le inunde, después tiene que gastar 5 camiones de tierra para rellenarlo, porque resulta que manda toda el agua de la zona. O sea, el arquitecto ve todo eso, ve los vecinos, las posibilidades, si al lado te pueden hacer un edificio y vos estás queriendo hacer una casa y después te vas a tener un edificio de 10 pisos. ¿Entendés? Y con los departamentos es lo mismo. O sea, vos vas a comprar un departamento usado y te lo pintaron lindo y te lo amueblaron lindo y la gente entra como nada. Bueno, me quiero comprar una casita. ¿Me buscas una casita Yo te busco. con parque? Vos decime. Mira, no has venido a ver la mía como para decir si como arquitecta en una casa con parque linda, te mandé las fotos. Yo No, elegí bien. la casa en Mar del Plata. Claro. Bueno, esa casa tiene 100 años y estaba totalmente abandonada y la compramos baratísima porque nadie la sabía ver. Y vos la compraron y la refaccionaron y todo. Sí, mirá, el año pasado cumplió 100 años. Y yo te invitaría a mi casa y yo llego a mi casa y digo, qué bien se siente, qué lindo es mi casa. Pero bueno, estaba arrumbada como la casa de la Bella Durmiente, viste que la hiedra la había tomado. Claro. Una casa que estuvo abandonada mucho tiempo. Bueno, continuamos, gente. Vamos, tratemos de no colgarnos hasta las 10 como el otro día. Bueno, Y no estaba yo que hablo mucho. No, Se colgaron solitos. hacemos un cierre, avísenme, así cortamos menos 20, no sé, ponele, y media, menos 20. Bien, en realidad deberíamos terminar y media. bueno. Bueno, continuamos. Bien, gente, continuamos. Estamos aquí de vuelta. Gente online, ¿algún comentario, pregunta, algo? ¿Tienen algo para agregar? ¿Algo no cerró? Bueno, acá Virginia tiene un comentario o pregunta. Sí. Vos recién hablaste del político corrupto. ¿Qué pasa del político? Vamos a hacer una abstracción y un idealismo. Un político que no es corrupto. Y ese proceso sirve para que un montón de gente esté bien, o sea, mejore el país y demás. Él seguirá estando en etapa 2. De alguna manera se está inmolando porque está pensando en el conjunto de la gente y no en él. Sí. ¿Cuál sería el caso? No, un político no corrupto puede ser anterior al corrupto, puede ser una persona totalmente automática y que por lo tanto se comporta bien, pero no sabe ni por qué. Nunca tuvo tentaciones, nunca tuvo oportunidades, entonces no es corrupto, pero no por su ética, su conciencia, sino no es corrupto porque no se le dio. No le han llegado propuestas con mucho poder, o de repente un día lo llama y dice, mirá, si haces esto y esto te damos, no sé, $100 millones, y el tipo nunca era un político, pero no de ese nivel. Entonces es probable que una persona sea político no corrupto previo a ser corrupto. O sea que, aunque parezca mentira, el pasar a ser corrupto es un avance en conciencia. Porque él no era corrupto porque nunca se le había ocurrido, no porque porque tuviera una conciencia ética. Simplemente no lo había pensado, ahora lo pensó. Entonces se le abrió en la mente una nueva posibilidad, puedo ser corrupto. Entonces avanza en conciencia y cae en egoísmo al punto más bajo. O sea, sigue avanzando en conciencia y cae en
en la escala humana de egoísmo al nivel más bajo que puede existir. Después toma conciencia y deja de ser corrupto, entonces vuelve a subir. Reduce su egoísmo y sigue avanzando en conciencia. O sea que un político no corrupto puede estar más avanzado o más retrasado que uno corrupto. El político corrupto es el punto más bajo del pozo. El político no corrupto por incapacidad, podríamos decir, está en el pozo cayendo. O sea que está más alto en el pozo. No está tan mal, pero está cayendo. Y el político que deja de ser corrupto porque toma conciencia está en el pozo ya subiendo, empezando a salir del pozo. Esa es la situación. Igual va a seguir en etapa 2 mucho tiempo hasta que un día diga la política no tiene sentido. ¿Para qué es esto? Aunque no sea corrupto, va a decir esto no. Primero que el mundo no tiene arreglo. El único arreglo que tiene es que todo el mundo desarrolle conciencia. Y que reparar los problemas del mundo en realidad no hace falta porque todo es un ejercicio. Esto es como decir, voy a un partido de tenis o a un partido de rugby. No sé, todo el mundo está en el scrum y vos decís, no se peleen muchachos, voy a resolver el problema. No, pará, es un scrum, es así. Hace falta que hagan eso, el deporte es así, el juego es así. Bueno, el juego del mundo es así, es con desastres porque es la única forma de que una persona dura como un adoquín empiece a tomar conciencia. Tiene que sufrir las cosas más densas que hay en este mundo. Guerra, delincuencia, que lo roben, que lo asalten, que lo golpeen, que lo secuestren, no sé. Piensen si no sé, un político corrupto, ¿qué necesita para que tome conciencia? Bueno, le van a pasar cosas pesadas, porque no hay otra forma. Entonces todas esas cosas hacen falta. Entonces una persona que toma conciencia dice, está bien, hace falta, no voy a intervenir. Si no interviene Dios, voy a intervenir yo. ¿De qué voy a intervenir? O sea, para intervenir uno tendría que tener un conocimiento total del universo y entender por qué está pasando eso. Y en realidad si uno tiene eso, que es el caso de Dios, no interviene. Porque justamente yo les di libre albedrío para que se maten entre ustedes y aprendan. No me voy a meter a separarlos. Si se tienen que matar, se matan. Además, el universo creó todo un entorno que es a prueba de balas, o sea, a prueba de todo. Nuestra vida no es intocable. Entonces una persona puede sufrir mucho en la guerra, en lo que sea, pero en realidad no pasa nada, son cuerpos. Todo eso se pierde, se descarta y lo que queda es la vida. La vida está protegida, es la conciencia, es el alma. Entonces no hay nada que evitar, ningún sufrimiento que evitar. Y si alguien se muere no pasa nada, ese es el gran error. Todos creemos que si alguien se enferma o se muere es una tragedia. Y en realidad no pasa, no es nada. Simplemente nos desconectamos de su conciencia, obviamente, porque el ser vivo está en el mundo consciente, nosotros estamos acá en un mundo inconsciente. Y la única herramienta que tenemos de comunicación es el cuerpo. Si el cuerpo se destruye, perdemos comunicación. Pero nada más, no es que la persona deja de vivir. Y es algo temporario además. Estamos todos en un proceso de aprendizaje que no hace falta detener. No tiene sentido detenerlo, no tiene sentido intervenir para evitarle el sufrimiento a una persona, que es lo único que le va a generar aprendizaje. O sea, no tendría sentido. De todos modos, si uno está en este mundo material y alguien te pide ayuda, lo mejor es ayudar, porque lo que está pasando es que alguien te pide ayuda y esa es tu prueba. Te están pidiendo ayuda. Entonces, acá viene a ver, el universo va a mirar cómo reaccionás. ¿Está bien? No es que es alguien que se está peleando ya en la otra cuadra y vos tenés que, me voy a meter o no me meto. Ese es un tema. Ahora, si alguien me puede venir a pedir ayuda, es otro. Ya es parte de mi historia y de mis experiencias. Entonces, ahí sí tengo que ver cómo reacciono. Pero ir puerta por puerta a ver a quién puedo ayudar o a quién puedo separar, país por país, a todo el mundo. ¿Para qué voy a hacer eso? Lalo, te hago una consulta. Acá hablamos de las 3 etapas, ¿no? La 1, la 2 y la 3. Y paralelamente yo me acuerdo en una charla que vos contabas que, o por lo menos decías o comentabas, con nombres propios, por ejemplo, no sé, Osho o Krishnamurti, y decías que,
no sé, comentaban en esa charla que no estaban totalmente iluminados. Entonces, en la etapa 3, también hay diferencias entre iluminaciones. A ver, se entiende por iluminación al nivel último de la etapa 3. Sí. Iluminación, ¿qué es? Es un estado en el cual la mente está totalmente consciente. No hay un hueco, no hay algo oculto, una idea que vos no entendés, un trauma, una obsesión, algo que no podés controlar, nada, está todo, la luz prendida. O sea, está la luz prendida en la mente y ves todo. No hay más nada que ver. Por eso se llama iluminación, porque la conciencia se la asocia a una luz, algo que te permite ver. Entonces, nuestra mente no tiene luz, tiene un poquito de luz y un montón de oscuridad, donde hay todo tipo de recuerdos, obsesiones, fanatismos, emociones negativas, patrones, lo que se llaman traumas en psicología, o complejos, que son programas en realidad, son como procesos automáticos en la mente y que también se reflejan en el cerebro que nos hacen hacer locuras. Pero bueno, si la luz no llega, seguís haciendo las locuras porque no las viste, están ocultas. El estado de iluminación es el estado en el cual la luz o la conciencia llegó a todos los rincones de la mente y ya no queda nada sin ver. Entonces es un punto, no es un proceso, es un estado, es el estado final. Ahora, la etapa 3 no, puede tener grados, pueden tener grados. Una persona puede tener más conciencia, menos conciencia, eso es todo un degradé. Pero el estado final es uno solo, es como, no sé, como ir de acá a Mar del Plata, no sé. De acá estás a 400 kilómetros, haces un paso, estás a 399,99. O sea, es todo gradual, pero estar en Mar del Plata es un punto. Está bien, uno puede decir Mar del Plata tiene varios lugares, Sí. pero supongamos que Mar del Plata es un punto. Entonces, estar en Mar del Plata está parado en ese punto, no hay otro lugar, es blanco o negro, estoy o no estoy. Tanto para la partida como para la llegada es un punto. Los demás son todos como procesos, como rutas, ¿no? Como caminos en los que podemos estar más avanzados o menos avanzados. Karina dice que quiere ser tu amiga, no sé, debe estar buscando una casa o algo. Quiere ser amiga de la arquitecta. Me parece que porque cuando hablábamos acá se oía lo que decíamos. ¿Puede ser? Puede ser. No, estaba pausado. Estaba Sí, pausado. pero pareciera que se escucha. ¿Cómo es entonces? Había dos opciones, decía continuar y otra que leímos. Sí, No sé, que sí, como si fuera que estaba puede ser que no pausada. estaba pausada. No sé. Puede ser. No sé, ahí decía finalizar o pausar. Sí, pausar o No. continuar. Continuar o finalizar. Me parece que igual seguía. Siguió. Sí, porque Debe ser, sí, no, o sea, no existe la pausa, no es una pausa. Bien. O sea que se grabó también. A lo mejor no se graba, puede ser. No se graba y Parece queda, escucha. claro, Queda en vivo, queda pero en no vivo. se graba. Claro. Bien, Gilma dice, cuando observamos conflictos y peleas en adultos, ¿lo mejor sería no intervenir para tratar de apaciguar o es mejor dejarlos que vivan su proceso? Es mejor dejarlos que vivan su proceso, totalmente, salvo que vos estés en el medio y te pregunten, ¿y vos qué opinás? Y da tu opinión, la mejor que tengas. Y yo creo que no deberían discutir, no sé, decí lo que digas. Pero no te preocupes porque lo tomen, porque acepten tu opinión. No te preocupes porque realmente mejoren. Eso es una tarea de cada uno. ¿Está bien? Eso es un gran avance en la vida de una persona. Uno está en el medio de una familia, todo es un caos, y uno cree que tiene que intervenir en todo y opinar en todo y decir todo, y vos tenés que hacer esto, al hijo, al primo, vos tenés que trabajar, vos tenés que limpiar, andar a ordenar tu habitación. Ni siquiera eso hay que decir. Nada. O sea, cada uno tenemos que mejorar nuestra mente y todos los demás, cada uno hacer su tarea. Y si alguien, no sé, está en la casa y no se quieren levantar de la cama, decirle, ¿y no te vas a levantar de la cama? No, no quiero. Bueno, está bien. Hace 10 años que está en la cama, déjalo. No sé. Decirle, ¿querés llamar al médico? ¿Llamás a un médico? Sí, cómo no, pero todo tranquilo. O sea, nada tiene que ser una observación, una obsesión de querer cambiar la conducta de otra persona. No,
Eso en etapa 3, ¿no? Por supuesto. Aunque la veas sufriendo, Lalo. En etapa 2, y le ofreces ayuda. Dice, no, no quiero, andate, mala. Listo, chao. Es lo que necesita. Es lo que necesita. Por supuesto estamos hablando de etapa 3, ¿no? En etapa 2 sí, hay que meterse en todo, hay que empujar, hay que liderar, hay que influenciar, hay que hacerse cargo de todo, hay que desarrollar autoridad, pero eso es todo etapa 2. Si ya queremos ir a la etapa 3, o sea, acercarnos a la paz, volvemos a la no intervención, o sea, la no intervención en el mundo. Pero tiene que ser una no intervención, esto es muy crítico, ¿eh? Es muy distinto a la no intervención de etapa 3 que la no intervención de etapa 1. El de etapa 1 no interviene porque es un vago, porque no se quiere meter en problemas, porque quiere hacer lo menos posible de su vida, porque es una persona que no le importan los demás. El de etapa 3 sí le importan los demás, pero sabe que no intervenir es lo mejor. O sea, no interviene porque sabe que es lo mejor, mientras que el de etapa 1 no interviene porque se escapa de intervenir, porque no quiere meterse en problemas, no quiere trabajar, no quiere esforzarse, se va, probablemente se desaparece, digamos. El de etapa 1 puede ser que no intervenga o que intervenga demasiado. Recordemos que el de la etapa 1 es automático, entonces depende de cómo esté programado, cómo va a reaccionar. Puede ser que esté todo el tiempo observando y todo el tiempo interviniendo o que no intervenga nada. Pero no tiene valor ni uno ni otro porque la persona está inconsciente, está en un estado de automatismo. En la etapa 2 la persona ya quiere intervenir en todo, quiere tener autoridad, influencia, persuadir, ser visualizada como la persona que resuelve todo, como el héroe. Eso quiere la persona en etapa 2. Y la persona de etapa 3 no quiere nada, quiere que el universo siga su curso, que cada uno desarrolle conciencia y si puede ayudar en algo va a ayudar, pero ¿cómo va a ayudar? Con total paz, va a ayudar con una sugerencia, con un comentario, todo pacífico, va a ayudar, no sé, si puede dando clases o charlas o escribiendo un libro y dándoselo a leer a gente, si lo querés lo lees, si no querés no lo lees, pero cero ataque, o sea, cero presión. En la etapa 3 es cero presión. Si querés te doy, si no querés no. Si querés que te ayude, te ayudo. Si no querés que te ayude, no te ayudo. No discuto nada. Te ofrezco, ¿querés esto? No, ok. ¿Seguro? Sí, seguro, ok, listo. Así de simple tiene que ser. O sea, la persona consciente, etapa 3, sabe que a través de la presión nada nuevo, nada bueno va a suceder, no hace falta la presión. Y cada persona tiene su tiempo. Cada persona va a ir tomando conciencia cuando tenga que tomar conciencia, cuando la persona misma haga el esfuerzo, lo decida. Y nosotros no vamos a poder acelerar ese proceso. De hecho, muchas personas que intentan intervenir, lo que logran a veces es que las cosas se alineen a lo que quiere lograr la persona. Pero se alinean los hechos, pero no se alinean las mentes. O sea, por ejemplo, yo estoy en una casa, quiero que haya orden, todo el mundo es un caos, pero yo quiero que haya orden, entonces lo impongo. Me compro una pistola, la pongo arriba de la mesa, digo, el que hace lío, le pego un tiro. Ok, todo el mundo calladito. ¿Ves cómo funciona? ¿Ves cómo yo intervengo y yo domino? Bueno, eso no sirve para nada. O sea, porque ahí lo que está cambiando es la apariencia nada más. Está cambiando, los chicos, digamos, dejan de correr, de gritar, de molestar, de romper cosas, pero su mentalidad es la misma. Su nivel de conciencia es el mismo. Yo no elevo el nivel de conciencia de las personas por imponer algo. Al contrario, contribuyo a que se fije más, porque genero miedo, genero odio, genero deseo de venganza. O sea, no sirve absolutamente para nada. Entonces, si uno quiere acelerar el desarrollo de conciencia de otras personas, lo que tiene que hacer es permitir totalmente lo que esas personas quieren hacer. Que lo hagan y que sufran las consecuencias. Esto pasa, por ejemplo, cuando, no sé, una madre tiene un hijo, el hijo no trabaja. Y la madre se mata por explicarlo y llevarlo y le presenta, le consigue trabajos y se lo lleva y lo acompaña y lo baña y lo viste y lo peina y el tipo no hace nada, no responde. Ni siquiera, ¿qué está haciendo esa madre?
O sea, lo que tiene que hacer es dejarlo y que sufra las consecuencias, claro, pero la madre está pegada al hijo, entonces no quiere que sufra. Pero es algo egoísta eso. O sea, la madre no quiere sufrir ella. O sea, no quiere sufrir viendo a su hijo sin dinero, pobre, tirado en la calle. Pero eso es lo que necesitaría el hijo. Llegar a eso para despertarse. Y ella no está permitiendo que le suceda. Entonces no está permitiendo el desarrollo de conciencia. Le está ahorrando las pruebas que el universo tiene para esa persona. Entonces esa persona no avanza. Y la madre cree que es un acto de amor y es un acto de estupidez total. Pero bueno, todavía las madres en general no contribuyen al desarrollo de conciencia de los hijos. ¿Está bien? O por lo menos no lo hacen conscientemente. Contribuyen generándole más conflictos o más traumas y generando más sufrimiento que después se va a multiplicar, ¿no? Porque lo único que se puede hacer con el desarrollo de conciencia es postergarlo, no se puede suspenderlo, ni saltearlo ni evitarlo. Es algo que hay que hacer y no lo podemos evitar, no lo podemos escapar o esquivar. Lo que sí podemos hacer es postergarlo. Y cuanto más uno lo posterga, más duras van a ser las pruebas para desarrollar conciencia en un futuro. Entonces no conviene postergarlo, conviene acelerarlo. Pero bueno, así es. Bueno, gente, redondeando, tenemos las 3 etapas y espero que se hayan aclarado las confusiones que hay entre etapa 1 y etapa 3 y cómo sucede esto que a veces personas de etapa 1 le dan clase a los de etapa 2 o se equiparan con los de etapa 3 y se creen grandes iluminados cuando todavía ni siquiera empezaron. Pero bueno, así sucede. No es malo que suceda. Lo que sucede nunca es malo. Lo que sucede es lo que tiene que suceder. Y los errores que se producen en lo que sucede siempre son debidos a nosotros. No debido a la naturaleza. La naturaleza hace lo que tiene que hacer. Y nosotros cuando intervenimos a veces hacemos lío. Y con los líos que hacemos, lo único que logramos es postergar, o sea, retrasar nuestro desarrollo. No lo podemos frenar, no lo podemos evitar, pero sí lo podemos retrasar. Hacerlo más lento y más sufrido, cuando puede ser más rápido y menos sufrido, o con un sufrimiento mínimo. Bien, bueno, gente, dejamos aquí. Les mando un abrazo. Si queda alguna pregunta, adelante. Mándenla. Mandala, como dice el chiste. ¿Les queda alguna pregunta, gente online? Acá, gente presencial, virtual y real. ¿Algún comentario, pregunta? Yo como comentario haría... Si vinimos a hacer, creo que hiciste un post así, si vinimos a hacer o a hacer. Bueno, hacer es lo que es la etapa 2. La etapa 2 es la etapa del hacer. Es la etapa de los proyectos, es la etapa del crecimiento económico, crecimiento profesional, material, ser famoso, salir por televisión, político, gobernante. Ese es el hacer. Y la etapa 3 es la etapa del ser. Ser no implica hacer nada. Ser es simplemente existir y disfrutar. Es lo más fácil que hay, pero llegar a eso no es fácil, porque hay que llegar a esa situación pero en estado de conciencia, no a llegar a esa situación como un descerebrado. Eso no sirve. ¿Qué es? Viene bien tal vez agregarlo. Muchas veces personas de etapa 1 llegan a un estado así como de liberación o se sienten eso a través de las drogas y del alcohol, y eso es muy peligroso porque las drogas lo que hacen es destruir el ego, pero no desarrollan la conciencia. O sea que si uno está en la etapa 1 tiene mucho ego, mucha y poca conciencia o cero conciencia, y si se droga destruye el ego, entonces no queda nada, ni ego ni conciencia, o sea queda una persona psicótica, que de hecho es lo que suele pasar, ¿no? Cuando una persona abusa mucho de las drogas,
queda fuera de la realidad, porque no tiene ninguna referencia. Ni el ego, que es una referencia material a las reglas de la sociedad, de la cultura, es mecánico, pero te da una referencia de conducta, ni la conciencia, que es la referencia libre de conducta, pero no tenés ni una ni otra, entonces ahí sí estás loco realmente, perdiste la razón. Pero bueno, eso puede ser tema para otra charla. Bueno, gente, buenas noches a todos, nos vemos probablemente en 2 lunes nuevamente, lunes por medio hacemos las charlas, y cualquier cosita me avisan, cualquier cosita a disposición. Bueno, un abrazo para todos.